En el silencio de las colinas de Galilea, un hombre llamado Tiago se encontraba sumergido en un mar de reflexiones que amenazaban con desbordar los límites de su comprensión humana. No era el mismo que meses atrás recorría los caminos polvorientos. Algo en su esencia se había quebrado y vuelto a armar bajo una luz distinta, una que no pertenecía a este sol ni a este tiempo. Tras haber sido testigo privilegiado de las apariciones de su maestro en un estado que desafiaba la muerte, el mundo cotidiano le parecía ahora una pálida sombra, una representación tosca de una realidad mucho más vibrante y majestuosa. Las implicaciones de aquellos eventos inusuales habían abierto grietas en su mente, permitiendo que conceptos antes inimaginables se filtraran en su conciencia cotidiana. Tiago se sentía a menudo como un extranjero en su propia tierra, lamentando profundamente la imposibilidad de compartir la magnitud de lo vivido sin que sus palabras sonaran a locura ante el juicio de la lógica ordinaria. Después de la primera vez que el maestro se mostró resucitado, la barrera entre lo milagroso y lo natural pareció disolverse para él y sus compañeros. Las apariciones posteriores, aunque no menos asombrosas, empezaron a percibirse como eventos que, en una esfera superior, eran absolutamente naturales. Cada vez que aquella figura amada se manifestaba, un regocijo indescriptible invadía el alma de Tiago, una sensación de plenitud que lo dejaba, sin embargo, en una posición de angustia existencial. ¿Cómo volver a caminar entre la miseria y la ignorancia de los hombres después de haber vislumbrado, aunque fuera por un instante, las bellezas de las esferas celestiales? El contraste era demoledor. El estímulo para convivir con la multitud se desvanecía frente al deseo vehemente de retirarse a los rincones más profundos de su memoria, donde la gloria de su Señor brillaba con una claridad que ninguna sombra terrenal podría apagar. Le llevó tiempo, un tiempo denso y lento, retomar el sentido de las cosas ordinarias, de las necesidades más básicas de la vida que antes lo gobernaban sin cuestionamiento. Nada parecía poseer un significado real si no estaba vinculado a lo que había presenciado personalmente, tanto en los días en que Jesús caminaba como un hombre mortal entre los mortales, como en este nuevo estado de esplendor trascendente. Él era, sin duda alguna, la luz que sostenía su existencia, y Tiago sabía que esa misma certeza ardía en el pecho de cada uno de los que habían presenciado su gloria. Pero en el horizonte de esa fe comenzaba a dibujarse una pregunta inquietante, una semilla de duda que pronto daría paso a una revelación capaz de cambiar el destino de la humanidad entera. El ambiente en la región de Jerusalén se había vuelto irrespirable. La tensión política y religiosa, exacerbada por los eventos de la crucifixión y los rumores de una tumba vacía, obligaba a la prudencia. Por instrucciones precisas del Maestro, los discípulos habían decidido alejarse de la ciudad santa por un tiempo, buscando refugio en la familiaridad de Cafarnaum. Se dividieron en pequeños grupos, moviéndose con la cautela de quienes saben que sus vidas penden de un hilo en un tablero de poder que no terminan de comprender. Una vez establecidos en las cercanías del lago, intentaron retomar las actividades normales de la labuta humana, una suerte de anclaje a la realidad mientras aguardaban, con el aliento contenido, una señal o una nueva manifestación de aquel que lo era todo para ellos. El paisaje de Galilea, con su luz suave y sus aguas tranquilas, servía de telón de fondo para una espera que se sentía eterna. Era Pedro quien, impulsado por su naturaleza inquieta y ejecutiva, solía tomar la iniciativa en las tareas diarias para combatir la ansiedad del grupo. En una de esas mañanas grises de espera, Pedro invitó a Tiago, a su hermano Juan y a otros 4 apóstolos a una jornada de pesca. El lago de Tiberíades, en el continente asiático, solía ser generoso,
pero esa noche las redes habían regresado vacías una y otra vez, como si el agua misma reflejara el vacío que sentían en sus corazones ante la ausencia física de su guía. Al despuntar el alba, mientras la barca se acercaba lentamente a la orilla tras una pesca frustrada, divisaron a un hombre que los observaba desde la tierra firme. Su silueta se recortaba contra la luz naciente, y su presencia, aunque discreta, irradiaba una calma que parecía serenar las aguas mismas. De manera simpática y con una voz que llevaba el eco de lo eterno, el desconocido le sugirió lanzar la red una vez más en una región específica cercana al lago, asegurando que allí encontrarían un cardumen. Los pescadores, curtidos en 1000 batallas contra el viento y las mareas, dudaron por un segundo, mirando a Pedro en busca de una decisión. El extraño se alejó unos pasos y se sentó en una pequeña elevación del terreno, observándolos con una paciencia infinita. Lo que sucedió a continuación no fue solo un acto de pesca exitosa, sino el preludio de un encuentro que desdibujaría las fronteras entre el mundo material y el espiritual, planteando una interrogante central. ¿Cuál era el verdadero propósito de estas apariciones y qué secretos estaban a punto de ser revelados en la soledad de la montaña? La red, lanzada en el punto indicado por aquel hombre misterioso, se tensó de tal manera que amenazaba con romperse. El peso de la captura era asombroso, una abundancia que recordaba los días más luminosos del ministerio del Maestro. Fue en ese momento de esfuerzo físico y asombro cuando Juan, con la sensibilidad que siempre lo caracterizó, gritó con una mezcla de júbilo y certeza: «Es mi Señor». El reconocimiento no vino de la vista, sino del alma. Minutos después, todos estaban sentados alrededor de aquel ser, embebecidos por la postura simple y profunda que siempre lo había definido. Allí estaba él, de nuevo entre ellos, con la misma naturalidad con la que se observa el crecimiento de una hierba o el paso de una nube. Su mirada recorría los detalles del suelo, el agua del lago, el rostro de cada uno de sus amigos, con una suavidad que era su marca inconfundible. Comió con ellos, participando de la comida como si todavía estuviera atrapado en las limitaciones de la carne humana, aunque pronto se encargó de aclarar, como ya lo había hecho en ocasiones anteriores, que lo hacía para que lo vieran con naturalidad, no por una necesidad biológica de sustento. La escena era de una cotidianeidad sublime. Sin embargo, detrás de esa sencillez se gestaba el peso de una despedida inminente y una misión que trascendía las fronteras de lo conocido. Pedro, con su habitual franqueza y su incapacidad para contener las dudas, rompió el silencio sagrado. «Mestre, ¿por qué te nos apareces si no estamos todos juntos? Dijiste que habría una vez más». Jesús, con una sonrisa que parecía abrazar el universo, respondió que aquella era, en efecto, la última vez que estaría con ellos de esa forma antes de retornar al Padre. El tiempo se agotaba. Las instrucciones fueron claras. Debían reunir a todos los seguidores en Cafarnaum, pues cuando el grupo estuviera completo, llegaría el momento de dirigirse a la misma montaña donde, tiempo atrás, se había cumplido el misterio de los ángeles. La angustia se apoderó de los discípulos ante la perspectiva de la soledad. «¿Cómo nos quedaremos sin ti?», preguntaron con la voz quebrada. La respuesta del Maestro fue una promesa que resonaría a través de los milenios. «Estaré con vosotros hasta que se cumplan los últimos días de este tiempo». Pero en medio de estas promesas surgió un diálogo enigmático sobre el destino de cada uno. Jesús señaló a Tiago y a los demás, confirmando que ellos seguirían su camino tras su paso por el mundo. Pero al referirse a Juan, sus palabras fueron distintas, dejando una estela de confusión y una tensión latente sobre el futuro del discípulo amado que nadie, en ese momento, lograba descifrar.
El desconcierto se apoderó de Pedro cuando notó que Jesús no había incluido a Juan en su respuesta anterior sobre el destino final de los apóstoles. Con la mirada fija en su compañero, Pedro preguntó directamente qué pasaría con él. La respuesta de Jesús, envuelta en una sonrisa enigmática mientras comenzaba a caminar, fue una de esas frases que quedarían grabadas en la historia de la espiritualidad. ¿Qué te importa si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga? Esta declaración sembró una semilla de interpretación errónea que germinaría durante décadas entre los seguidores. Juan, por su parte, miraba al suelo, procesando la carga de esas palabras que sugerían una permanencia distinta, una espera prolongada en el plano terrestre. Mientras Pedro intentaba alcanzar al Maestro para obtener más detalles, Jesús simplemente desapareció ante sus ojos, dejando tras de sí solo el aire cálido de la mañana. Tiago, aunque ya no lo percibía con los sentidos físicos, sintió una presencia que invadía su alma de una manera inédita, una conexión que no dependía de la vista ni del oído. Era la primera vez que esa sensación de compañía invisible lo envolvía con tal intensidad, y al mirar a sus compañeros, comprendió que todos estaban sumergidos en una emoción similar. La noticia de esta última aparición y la inminente partida definitiva hacia las moradas celestiales se difundió estratégicamente por los núcleos de seguidores. Pedro, Andrés y Tiago el Justo, hermano del Maestro, se encargaron de organizar el aviso. Entre las comunidades, el comentario sobre el destino de Juan cobró vida propia, llevando a muchos a creer que Jesús regresaría antes de que el joven apóstol muriera. Tiago mismo intentó convencer a su hermano de esta interpretación, aunque Juan se mostraba escéptico y reflexivo. En esos días de preparativos y rumores, apareció un personaje crucial que no figuraría en los anales oficiales de la historia, un discípulo llamado Moab. Él traía un mensaje de José de Arimatea, un hombre cuya generosidad y prudencia habían sido el sostén de la familia de Jesús y de los apóstoles durante los días oscuros de la crucifixión. José, respetado por los romanos debido a sus negocios, pero fiel defensor de su pueblo, poseía una comprensión más amplia del mundo, alejada de los fanatismos estériles. Su petición, transmitida por Moab, elevaría las apuestas emocionales y conceptuales del grupo. Algunos romanos, movidos por sueños y una curiosidad profunda, deseaban presenciar el momento de la despedida del Maestro. La fricción era inevitable. ¿Cómo permitir que los opresores se unieran a un momento tan sagrado y privado? La propuesta de José de Arimatea generó un intenso debate en el núcleo de los apóstoles. Pedro, siempre protector y cauteloso, fue el primero en expresar sus reservas. Recordó cómo las fuerzas del Sinedrio aún buscaban el cuerpo de Jesús, negando su resurrección, y cómo agentes romanos trabajaban en complicidad con ellos para perseguir y calumniar a los seguidores del camino. Podían confiar en que estos romanos que José mencionaba no eran espías o traidores disfrazados de buscadores de verdad. La sombra de la traición de Judas aún oscurecía sus juicios. Sin embargo, Moab aseguró que José garantizaba la honra de los propósitos de aquellos hombres. Fue Filipe quien, con una honestidad desarmante, inclinó la balanza. Confesó que, habiendo errado tantas veces en sus propias evaluaciones, ya no se sentía capaz de ser juez de nadie. Si José, en quien todos confiaban ciegamente por su bondad demostrada, pedía este favor, lo más sensato era acceder. Sus palabras calmaron los ánimos y se decidió aceptar la presencia de los extranjeros. En los días siguientes, el ambiente en Cafarnaum se llenó de una energía vibrante. Pequeños grupos de discípulos llegaban de diversas regiones, acomodándose como podían, compartiendo historias de apariciones y milagros. Tiago observaba el flujo de personas con una mezcla de asombro y melancolía.
Reflexionaba sobre cómo todos habían cambiado. Ya no eran los mismos hombres ingenuos y exaltados que discutían por puestos de honor. Su hermano Juan, en particular, se había convertido en una figura de respeto casi legendario, siendo el único que permaneció al pie de la cruz hasta el último suspiro del Maestro. Pero incluso en medio de esa madurez espiritual, los viejos prejuicios estaban a punto de ser puestos a prueba. Una noche, Pedro y otros líderes recibieron en sueños la dirección exacta hacia la que debían dirigirse. Al amanecer, una numerosa comitiva formada por familiares, amigos y discípulos se puso en marcha. Mientras aguardaban las últimas instrucciones de Andrés, ocurrió algo que atrajo la atención de Tiago. 3 hombres vestidos a la moda romana, acompañados por José de Arimatea, se acercaron al grupo. El silencio cayó sobre los presentes, denso y cargado de historia. En el rostro de Juan se reflejó una tormenta de emociones. Indignación, odio y repulsa se mezclaron en sus facciones al reconocer en uno de los recién llegados al centurión que había comandado el pelotón de ejecución en el Calvario. La tensión era una cuerda a punto de romperse, un momento de fricción pura donde el pasado doloroso chocaba frontalmente con el mensaje de paz que el Maestro les había legado. El aire parecía electrificado mientras Juan sostenía la mirada del centurión romano. La herida de la crucifixión, tan reciente y tan profunda, amenazaba con reabrirse en forma de violencia verbal o física. Estaba a punto de expulsar a los extranjeros cuando ocurrió un gesto que cambió la dirección de los acontecimientos. María, la madre de Jesús, con una serenidad que parecía emanar de un lugar más allá del dolor humano, se adelantó. Con una sencillez que desarmaba cualquier ejército, saludó a los romanos de manera fraternal. Ese acto de perdón encarnado dejó a Juan sin palabras. Él, que había estado junto a María a los pies de la cruz, no podía ser menos que ella en el ejercicio de la compasión. El gesto de la madre desarmó los corazones endurecidos. Aún así, la incomodidad persistía. Juan y el centurión intercambiaron miradas repetidas veces durante el resto del camino, como si ambos estuvieran tratando de descifrar el significado de estar allí, juntos, tras haber sido protagonistas de la tragedia más grande de sus vidas. El futuro se sentía como un territorio desconocido y amenazante. Tiago el Justo invitó entonces a todos a seguir la ruta determinada en grupos organizados. Caminaron en silencio, una procesión circunspecta que avanzaba hacia la elevación de la montaña. Tiago recordaba con viveza la otra oportunidad en que había subido a ese lugar con Pedro, Juan y Jesús. Las preguntas sobre las intenciones del Maestro volvían a su mente con renovada fuerza. Para su sorpresa, antes de llegar al plató más alto, al nivel donde ocurrió la transfiguración original, el grupo se detuvo. Pedro y María decidieron esperar a los grupos que venían más rezagados. Entre los presentes se encontraba un grupo de discípulos judíos helenizados, con Estebao a la cabeza, un hombre cuya fe ya empezaba a brillar con una intensidad especial. Estos discípulos relataron que estaban sintiendo una fuerza arrolladora, una sensación que solo podía ser la proximidad del Maestro. A pesar de que este grupo a veces tenía interpretaciones discordantes con las de los apóstoles originales, el respeto mutuo prevalecía. La complicidad entre todos se profundizaba ante la expectativa de lo inminente. Tiago, pensando que debían seguir subiendo, se adelantó un poco por el camino que ya conocía, pero al detenerse y mirar hacia atrás lo vio. No fue en la cima, sino allí entre el grupo, donde el Maestro simplemente surgió, como si se hubiera tejido a partir de los hilos de luz de la mañana, desafiando toda lógica espacial y temporal. La aparición de Jesús no fue un evento súbito y estruendoso, sino una transición suave hacia una gloria insoportable para la vista humana.
Se manifestó como un ser de luz, semejante a un ángel revestido con túnicas de una blancura inmaculada, como si descendiera de los cielos hacia la tierra con cada paso. Al tocar el suelo, su presencia se potenció, rodeándose de esa luminiscencia característica que Tiago ya había observado en el monte de la Transfiguración. El grupo, al percibirlo, se abrió en un círculo espontáneo, dejando al maestro en el centro. La reacción fue unánime. La mayoría cayó de rodillas, el llanto de júbilo y veneración se mezclaba con el silencio de quienes, como Tiago, no podían apartar los ojos de aquella figura que era el eje central de sus existencias. María, Pedro y Juan intentaron acercarse, movidos por una fuerza irresistible, pero la majestad de lo que veían los mantuvo a una distancia respetuosa. María, abrumada por la emoción, fue sostenida por los dos discípulos mientras contemplaban al hombre que había sido hijo y maestro, y que ahora se mostraba en su verdadera naturaleza cósmica. Tiago, desde su posición algo más alejada, sintió que niveles profundos de su comprensión se despertaban. Entendió, con una claridad dolorosa y hermosa a la vez, lo que significaba haber convivido con un ser tan excelso que se había hecho pequeño para habitarlos. Sin embargo, junto al júbilo, una melancolía indescriptible comenzó a filtrarse en su alma. Era la certeza de que esta era la última vez que sus ojos físicos verían a Jesús en esta vida. No más diálogos al amanecer, no más miradas de complicidad, no más el sonido de su voz guiándolos por los senderos de Galilea. Sentía que Jesús estaba muriendo de nuevo, no en la cruz, sino en la cotidianidad de su presencia física. El desespero de la orfandad espiritual amenazaba con apagar la alegría del encuentro. La presión emocional era casi insoportable mientras el maestro comenzaba a prepararse para hablar, sabiendo que sus palabras finales debían sostener a esos hombres y mujeres durante los siglos de pruebas que estaban por venir. El peso de la historia se concentraba en ese pequeño claro de la montaña, donde la tierra y el cielo se tocaban por última vez antes de la gran dispersión. Jesús tomó la palabra y su voz no solo llegaba a los oídos, sino que resonaba directamente en el centro del ser de cada presente. Mis amados, este es un momento de júbilo y no de tristeza, comenzó como si leyera el desespero en el corazón de Tiago. Explicó que todo lo que les había dicho anteriormente y que a menudo les resultaba incomprensible, cobraba ahora su sentido final. Les anunció su retorno al Padre Celeste, a aquellas moradas de las que tanto les había hablado para encargarse de los asuntos de su reino. Usó la palabra reino con una advertencia. Lo hacía porque su entendimiento humano aún no podía procesar la realidad de otra manera, pero la revelación más poderosa fue su promesa de permanencia. Nunca habrá un tiempo en que os dejaré solos. Les aseguró que su partida marcaba el inicio del testimonio de ellos y que él sería parte de cada pensamiento, cada sentimiento y cada acción hasta la consumación de los tiempos. Del mismo modo que soy uno con el Padre, sois ahora uno conmigo, declaró, estableciendo un vínculo místico basado en el amor y la comunión de propósitos. El objetivo era claro: edificar el reino de los cielos en la tierra, un reino de amor y paz. Donaos los unos a los otros en mi nombre, como yo me he donado a vosotros, pidió, instándolos a ser una sola familia. El sacrificio en la cruz no era un final, sino el sello de una nueva alianza para llevar la buena nueva a cada rincón del mundo. Renovó la ley mayor. El amor mutuo como el principio supremo, la base de todo lo que existe, el elo entre los seres y la naturaleza, y la fuente de comunión con lo divino. El amor es el condimento de la vida, sentenció, dejando claro que no había nada más importante. Al terminar sus palabras, Jesús dirigió una última mirada llena de ternura hacia su madre y los discípulos cercanos. Cerró los ojos y abrió los brazos suavemente.
En ese instante, una niebla etérea comenzó a envolverlo y otras formas luminosas empezaron a materializarse a su alrededor. Una extraña y majestuosa nube, similar pero mayor a la del día de la Transfiguración, descendió lentamente sobre el lugar. Ante los ojos atónitos de todos, el maestro comenzó a elevarse, flotando hacia el centro de esa formación nubosa que vibraba con una energía celestial. Fue el momento culminante, la figura de Jesús desapareciendo entre las nubes, dejando atrás un mundo que nunca volvería a ser el mismo. El júbilo que Jesús había pedido se transformó casi instantáneamente en un desespero incontrolable. La pequeñez humana, enfrentada a la magnitud de lo celestial, reaccionó con el único lenguaje que conocía ante la pérdida: el llanto y el clamor. Mientras el maestro se perdía de vista en las alturas de la nube, el silencio que siguió fue roto por el sonido de sollozos que llenaron la ladera de la montaña. Tiago sentía que el suelo bajo sus pies perdía su solidez. La partida física de Jesús dejaba un vacío que ninguna promesa parecía poder llenar en ese primer impacto de soledad. Sin embargo, mientras la atención de la multitud estaba clavada en el cielo, dos figuras que se asemejaban a entidades angélicas se materializaron de manera extraña entre ellos. Eran seres de una presencia imponente, similares a los que habían conversado con Jesús en el monte de la Transfiguración. La nube seguía elevándose, alejándose de la superficie terrestre, pero estos seres permanecieron para entregar un mensaje final. ¿Por qué lloráis y miráis al cielo con tal desespero?, preguntaron, y sus voces llevaban una autoridad que silenciaba el caos emocional del grupo. Así como el Jesús que conocéis subió a los cielos, de la misma forma volverá cuando lleguen los tiempos por él mismo anunciados. Estas palabras, aunque traían una nueva esperanza, eran difíciles de procesar en medio del duelo inmediato. Las entidades, tras cumplir su misión de consuelo y esclarecimiento, comenzaron también a elevarse, desapareciendo en el firmamento con una velocidad superior a la del maestro. El grupo quedó sumergido en un estado de estupor. La realidad de lo sucedido empezaba a asentarse con un peso plomizo. No era solo la partida de un líder, era el fin de una era de contacto directo con lo divino en forma humana. Tiago permaneció inmóvil, observando cómo los pequeños grupos empezaban a buscarse unos a otros, abrazándose, tratando de encontrar consuelo en la cercanía física. El ambiente estaba cargado de una solemnidad que dolía. Una transición raw y sin filtros hacia una nueva etapa donde la fe tendría que sostenerse en la ausencia de lo tangible. La resolución de los eventos dejó a los seguidores en un estado de profunda reflexión y quietud. La transformación interna era evidente en los rostros de quienes bajaban de la montaña. Tiago, todavía apartado del grupo principal, comenzó a observar las reacciones individuales. El aire de misterio no se había disipado, al contrario, se había integrado en la piel de cada uno de ellos. Notó que otro hombre también permanecía solitario en su contemplación, el centurión romano. Sus miradas se cruzaron de nuevo. En ese contacto visual no hubo rastro de la animosidad previa, sino un reconocimiento silencioso de haber sido testigos de algo que trascendía sus respectivas patrias, leyes y pasados. Tiago comprendió que aquel soldado, el ejecutor de la sentencia de muerte, estaba tan impactado como el más fiel de los apóstoles. Bajo la coordinación de Andrés, comenzaron el descenso en pequeños grupos, pues el camino era estrecho y accidentado. El silencio dominaba la marcha. Tiago se encontró caminando hombro a hombro con el centurión. No hablaron, no era necesario. Lo que habían presenciado era un lenguaje en sí mismo que no requería de palabras articuladas. En ese momento, Tiago no podía imaginar las consecuencias a largo plazo de ese encuentro.
ni cómo las piezas del rompecabezas cósmico se unirían mucho tiempo después. La lección del maestro sobre el amor y la unidad empezaba a dar sus primeros frutos en la forma más improbable: el apóstol y el centurión compartiendo el mismo sendero en paz. La comprensión de que todos eran parte de una sola familia, como Jesús había enfatizado, dejaba de ser una teoría para convertirse en una experiencia vivida. La resolución no fue un cierre, sino una apertura hacia una nueva forma de entender la existencia. El legado de Jesús no estaba en los cielos a donde había partido, sino en la transformación radical de los corazones de quienes se quedaban. La montaña, una vez más, había sido el escenario de una revelación que obligaba a cada individuo a reevaluar su lugar en el universo y su responsabilidad hacia los demás. Al reflexionar sobre todo el proceso vivido, desde la transfiguración inicial hasta esta ascensión definitiva, Tiago empezó a vislumbrar un hilo conductor que unía todos los hechos aparentemente aislados. La presencia de seres que no pertenecían a la tierra, la comunicación con figuras del pasado como Moisés y Elías, y la constante referencia a moradas fuera de la percepción humana sugerían un plan de una escala inimaginable. La transfiguración no había sido un simple milagro para asombrar a unos pocos, sino una demostración técnica y espiritual de que la vida de Jesús era la expresión de una autoridad celeste que operaba bajo leyes que la humanidad apenas empezaba a sospechar. El enigma de la transfiguración se revelaba como una ventana a una realidad multidimensional donde el tiempo y el espacio se comportaban de manera distinta. Tiago entendió que el encuentro entre Jesús y su asesoría cósmica había definido el curso de los últimos 2 milenios. Si la decisión del maestro en aquella conversación en la montaña hubiera sido otra, la historia de la Tierra habría seguido parámetros muy diferentes. La síntesis de todo el viaje era el amor, pero no un amor romántico o superficial, sino una ley fundamental de cohesión universal, el principio sobre el cual se edificaban las esferas superiores. El significado broader de la jornada era la invitación a romper con la óptica viciada del mundo terreno, esa visión limitada que siempre ha frenado la marcha evolutiva de la especie. Al observar al centurión caminar a su lado, Tiago vio la prueba viviente de que esa nueva óptica era posible: la reconciliación total de los opuestos bajo la luz de una verdad superior. La transfiguración se extendía ahora desde el Maestro hacia sus discípulos. Ellos eran los nuevos transfigurados, encargados de llevar esa luz a través de las tinieblas de la historia humana. La preparación para el prometido retorno no consistía en una espera pasiva mirando a las nubes, sino en la construcción activa de ese reino de paz que Jesús había descrito como la verdadera meta de la humanidad. El cierre de esta experiencia dejó en el alma de Tiago una claridad que nunca lo abandonaría. Comprendió que el Maestro, en su sabiduría infinita, sabía desde el principio cómo se cruzarían los destinos de todos los presentes, incluso el del centurión romano con el suyo propio. La narrativa de sus vidas ya no les pertenecía solo a ellos. Se había convertido en parte de un proyecto espiritual de orden elucidativo que se extendería por milenios, alcanzando incluso las tierras de lo que hoy se conoce como el continente americano o Europa. El mensaje final era de una sencillez abrumadora: amarse los unos a los otros como Él los había amado. Esa era la clave para descifrar cualquier enigma, la fuerza capaz de mover montañas y de transformar la realidad material en una expresión de lo divino. La transfiguración fue el puente que unió lo humano con lo celestial,
recordándonos que no somos seres aislados en un orbe perdido, sino ciudadanos de un universo vasto y poblado por inteligencias que velan por nuestro progreso. La lección que queda, mucho después de que la nube se desvaneciera en el cielo de Galilea, es que la verdadera gloria no reside en el fenómeno asombroso, sino en la capacidad de perdonar, de comprender y de servir. El Maestro partió, pero dejó su esencia en la comunión de los propósitos nobles. La historia de la Tierra sigue su curso, pero para aquellos que han comprendido el misterio de la montaña, cada paso es ahora una oportunidad de testimoniar esa luz que no conoce sombras. Al final, el enigma de la transfiguración no es algo que deba ser resuelto solo con la razón, sino algo que debe ser vivido con el corazón. En el silencio que sigue a los grandes eventos, queda una invitación permanente para que cada ser humano busque su propia transfiguración, permitiendo que la ley del amor sea el norte de su existencia, hasta que el tiempo de los hombres se encuentre finalmente con el tiempo de las estrellas y el Maestro regrese, como prometió, en el esplendor de su paz.